Que se las puede si quieres para no en la cámara todo el rato de forma incómoda, mantente aquí del lado de mi pie también. Ah, bueno, no, porque mucha... Sí. ¿Empezamos? Bueno, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de diseño de UAS. Bueno, algunos me conoceréis ya del taller, de verlo un poco en cenas y todo eso, pero me presento más brevemente. Soy David Silla, miembro liderante desde 2022 en el equipo y, bueno, me he dedicado normalmente a la dinámica, pero también tengo algo de idea de este tema ahora y, bueno, me acompaña Juan, que ya estuvisteis con él en la sesión de electrónica preliminar en el taller, así que, bueno, vamos a empezar ya con esto de la propulsión. Pues nada, tenemos que ver una breve introducción sobre qué sistemas propulsivos hay en la aviación en general, aplicada sobre todo a tema de modelismo, drones, etcétera. Y vamos a enfocarnos sobre todo a la que nos interesa a nosotros, por normativa, que es la propulsión eléctrica, y hablaremos de sus tres componentes principales, que son la hélice, motor y la batería. Y ya después veremos al programa por el que hemos venido todos esta clase, que es el Extracal, que veremos más adelante. Pues nada, primero, sistemas propulsivos. Están los motores, digamos, chulos y los que usamos nosotros. Digo chulos porque, bueno, a quien no le gusta un buen motor de combustión que hace olor a gasolina y tal, pero bueno, por normativa de Challenge, que si le das pasa, no estamos limitados, por así decirlo, a este motor, el Emax GT 2826 1090 kV, que no es el mismo del año pasado. Importante esto, no es el mismo, pero bueno, también pasa. Existen los otros dos motores técnicos, que es pues uno como si fuese de coche, ¿no? De combustión interna alternativo, que veis ahí ejemplos de aviones donde se meten, un turbofan ahí todo guapo, en un ala volante, que eso alcanzará velocidades efectivas, pero con este minúsculo motor que vamos a utilizar nosotros, también se puede hacer virguerías, que es a lo que nos hemos dedicado nosotros estos últimos años, tanto en competiciones internacionales como en el Extra Challenge. Ahí algunos de vosotros ya reconoceréis algunos de vuestros aviones en los que habréis participado quizás. Y bueno, y también un nuevo miembro de la familia, que por razones de limpieza de lenguaje no voy a mencionar en esta grabación. Pero bueno, pasamos. Y nada, muy bien, muy bonito, tenemos motores, guay. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde los colocamos? Tenemos dos opciones principales. Estas, ponerlo en el morro del avión o ponerlo más atrás, detrás del ala y tal. ¿Dónde nos interesa ponerlo? Pues cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La configuración tractora, que está más común que utilizamos nosotros, con el motor y hélice delante, es muy buena de cara a la eficiencia propulsiva. ¿Por qué? Porque, bueno, el avión avanza y recibe aire limpio, la hélice, así que va a funcionar mejor. En cambio, el chorro que causa esta hélice sobre el resto del avión, pues afecta un poco la aerodinámica, puede tener más resistencia, más no sé qué, movidas peores en un futuro. Y también, de cara a la distribución de masas y sobre todo tema de estabilidad aerodinámica, viene bien porque suele darte peso por delante en el morro, cosa que suele preferir tener un avión que sea cabezón que sea un poco pesado por atrás. Y después está la configuración propulsora, que es un poco la antítesis, ¿no? Eficiencia propulsiva, algo peor, porque recibe aire sucio del ala, pero sí que es verdad que dinámicamente viene muy bien porque deja el ala completamente limpia y despejada. Y sí que es verdad que de cara a la distribución de masas, pues te fastidia un poco tener mucho peso en esa posición. Pero bueno,
decisión vuestra, dónde posicionarlo. Y nada, vamos a empezar ya a hablar sobre la propia propulsión eléctrica, exactamente, que, bueno, cómo es su arquitectura, cómo es la estructura, digamos, ¿no? de la motorización eléctrica, y lo veis ahí en ese diagrama. Batería, un chisme que se llama ST, motor y hélice. Y bueno, la batería aporta la energía, la ST gestiona, controla esa energía para controlar la velocidad a la que el motor va a girar, el motor que va a girar, y la hélice que va a generar este empuje mediante la rotación. Y bueno, voy a dejar paso ahora a Juan, si no me equivoco, y que os cuente los. Sí, es cómodo. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Vale. Pues nada, ahora entramos ya un poco en profundidad en el tema. Las hélices. Ahí tenéis dos. Una fija y una plegable. Son básicamente los dos tipos de hélices que encontraréis. ¿Por qué uno, por qué otra? Bueno, normalmente lo natural diríamos que podría ser la fija. O sea, las palas están unidas rígidamente al núcleo y entonces pues aquello en principio no puede flectar, no puede hacer nada. ¿Por qué podríais crear una hélice plegable? Si vuestra misión está basada en eficiencia y consideráis en algún momento planear, a lo mejor os conviene eliminar la hélice. No podéis quitarla en vuelo, no podéis tirarla. Entonces, ¿qué hacéis? Apartarla un poco del medio. Y entonces, es lo que pasa ahí, que la hélice está plegada de forma que se supone que no opone tanta resistencia al flujo de aire. Vosotros veréis ya si os compensa o no. Por lo demás, ¿qué nos interesa realmente de la hélice? Cuando referís a una hélice, habláis de su paso y habláis de su diámetro, en una forma como la que pone ahí. Ahí pone, en estas gracias que tenéis ahí arriba pone Iron Carbon 14x8 Folding. Folding quiere decir que es una hélice plegable. Y 14x8 quiere decir que es una hélice de 14 pulgadas de diámetro y 8 de paso. Y esto que nos importa. Bueno, son los dos parámetros de los que dependemos de la hélice, aparte de que sea plegable o no plegable. Básicamente es por eso por lo que jugáis. Vosotros elegís una hélice que tenga mayor paso, mayor diámetro, vosotros vayáis viendo. ¿De qué forma os influye esto? En la forma en que la hélice genera empuje. No todas las hélices son iguales, por eso podemos saber el paso y el diámetro. Por lo general, hélices de mayor diámetro quiere decir hélices más grandes, generarán más empuje. Quiere mucho más para moverse. Este motor es más potente, si vosotros el motor que tenéis es uno, está bastante limitado. Así que tenéis que encontrar una hélice con un diámetro bastante concreto. ¿El paso en qué nos afecta? Pues es lo que nos condiciona bastante esas gráficas que veis ahí. O sea, prácticamente lo único que influye en esas gráficas que veis ahí es el paso. Lo vamos a ver ahora en el destacar con más profundidad, o sea que ahora tampoco quiero asustar mucho con ellas, pero bueno, será importante. Y bueno, he añadido aquí esta mini sección, quédate el micrófono si quieres. He añadido aquí esta mini sección un poco para que entendáis un poco mejor el principio físico detrás de la generación de empuje. Básicamente, una hélice son varias alas, en este caso tenemos dos alas, que giran muy rápido, es decir, reciben aire incidente muy rápido, y como tienen cierta inclinación, torsión y todo eso, por ángulo de ataque, generan una fuerza de sustentación, que lo veis ahí bastante bien en el diagrama. Sí, imagino. Y esta sustentación generada, pues también tiene su efecto de generar un chorro de aire que, al menos con otra teoría de pala y otro ámbito de la propulsión, digamos, puede sacar ahí ya bastantes computaciones de empuje y todo eso. Pero básicamente el concepto general de la hélice es: hago girar un ala tan rápido que genera una fuerza para adelante y por acción-reacción también, pues si echo chorro para atrás, yo avanzo para adelante. Y nada, y vamos a ver ahora exactamente este empuje, cómo se comporta a medida que vuela el avión, mediante las curvas de empuje. Vale. Esto es en esencia lo más importante de la clase de hoy. Las curvas de empuje. Empuje que os genera el hélice de las unidades que vosotros queráis frente a la velocidad de vuestro avión, o la velocidad a la que se mueva la hélice en el flujo de aire, que normalmente será la de vuelta avión.
Como veis, el empuje máximo lo conseguimos cuando el avión está parado, es decir, en el momento del despegue o en el momento, sí, en cuanto empezamos ahí, ponemos el motor ahí a tope y estamos parados, pues ahí es cuando tenemos el máximo empuje. Y luego decae, siguiendo una especie de parábola, más o menos, de forma que el empuje mínimo lo conseguís básicamente en crucero. ¿De qué depende la marcha a la que decae pues, el empuje con la velocidad? Del paso. Del paso de la gente. Es decir, más o menos, hay varios ejemplos de varias series específicas. Cuanto a mayor diámetro, más empuje en general, y a mayor paso, menos decae el empuje con la velocidad. Esto ya es un poco de, porque hay 4 gráficas, tienes que ponerte a mirar porque son distintos diámetros y distintos pasos, pero más o menos la idea es esa. Por ejemplo, la 9x4 es la hélice que menos empuje genera, así en general. La 9x5 pues tiene un empuje intermedio y la 9x7, que es la que más paso tiene, perdón, sí, más paso tiene precisamente de estas tres que tenían diámetro 9, es la que más empuje genera a altas velocidades. Para vosotros veréis también si vuestra nave es capaz de llegar a esas velocidades. No es problema. Con lo cual, ahí más o menos tenéis el resumen de lo que os acabo de contar. A mayor diámetro, mayor empuje. A menor paso, por lo general, mayor empuje estático. Y a mayor paso, más empuje a alta velocidad, pero menos empuje estático. Así que vosotros tendréis que empujar ahí con el diámetro y con el paso. A ver qué es lo que más os interesa. ¿Por qué nos cae el empuje a altas velocidades? Pues más o menos porque acaba de comentar David, efectivamente, que, bueno, lo que se ve ahí en la gráfica. El ángulo de ataque de la pala básicamente depende del paso. Entonces, con las líneas que tengan mayor paso, tienen una pala un poco más inclinada, con lo cual se comportarán mejor a altas velocidades. Cuando empieza a cambiar el ángulo de ataque, por lo general se tiende a reducirse. Es decir, vuestras hélices consiguen el mayor empuje a baja velocidad cuando trabajan con el mayor ángulo de ataque y de hecho algunas entran directamente en estático y luego se recuperan a unos pocos metros por segundo. Esto así como ideas generales. Luego lo vamos a ver con el extracante, empezaremos a jugar y a cambiar hélices y a ver cómo evoluciona todo esto, que es la gracia del texto de hoy. El motor. Vais a tener que mover esa hélice de alguna forma. Cuanto más grande sea la hélice, más resistencia va a tener también respecto al aire, y entonces os va a costar bastante más moverlo. Para eso tenéis el motor. Y necesitáis que el motor sea capaz de mover esta hélice. El motor eléctrico que usáis, que es el que hemos comentado hace un momento, son motores de estos de continuas, en escobillas eléctricos. Tienen dos partes. El estator, que es lo que está aquí, el que atornillaréis, esperemos que bien, para que el motor no salga volando. Y luego tenéis el rotor, o el rotor, depende de a quién le preguntéis, que es lo que gira y a lo que atrae la hélice. ¿De qué nos importa, qué cosa nos importa del motor? Pues solo un número. Bueno, en cierto modo dos, pero no debería. Solo un número, que es lo que llaman las KVs. Vuestro motor es de 1090 KVs. ¿Y eso qué significa? Pues es una indicación del empuje y de las revoluciones que puede generar, dependiendo del par que nos puede generar. Cuanto más par genere, teóricamente más revoluciones conseguiréis y entonces por lo menos más empuje conseguiréis. Hay que verlo. Así, un poco por encima, cómo podríamos aproximar las revoluciones a las que gira el motor. Por las KVs, por la tensión de la batería que vayáis a meter, si vuestro caso es de 4 celdas o de 3 celdas, podéis meter hasta 4 para lo que meteremos. Y por una eficiencia que es un valor un poco... A ver, suele rondar, no cada hélice tiene su propia eficiencia, pero suele rondar alrededor de valores entre 0,7, 0,8, 0,9, si me apuras mucho. Sí. Suele estar en ese orden de magnitud. Aún así, vamos a ver que va a ser un parámetro que no nos va a hacer tanta falta con el programa este. Sí, pero bueno, es la forma tradicional de calcular estas cosas, por así decirlo. Eso es como se hacía hasta sí, pero pues este año tenemos un fenómeno importante. Como curiosidad, aquí tenéis un extracto de la hoja de datos que está en la web del fabricante del motor que tenéis que usar para hacer. ¿Qué cosas os dice? Pues que si al motor lo alimentáis con una batería de 4 celdas en serie, son una 4S, el motor es de una KV de 1090, que os ponía ahí. Si le ponéis una hélice de 10 por 5, es decir, de 10 de diámetro, pulgadas de diámetro, y 5 de paso,
El motor se pone a 13.200 revoluciones por minuto y os consumiría 47 amperios. Y os generaría un empuje de unos 3.100 gramos, 3 y pico kilos. Para referencia, el Chimuelo tenía un empuje estático de 2 kilos. Sí, 2 kilos. 2 kilos, o sea que vais a tener más empuje que Chimuelo, posiblemente. Para pensar. Posiblemente. Posible. Solo una hélice y un caso muy particular. Vosotros ya lo veréis. Y entonces aquí llegaríamos a la batería. Vale. Teníamos una hélice, teníamos una rueda de una cuerda y para eso teníamos el motor. ¿Y el motor donde demonios saca la electricidad? De una batería. En concreto es la batería principal de la vida. Es la que más potencia os puede suministrar. Os interesan dos cosas. La potencia que es capaz de entregaros y durante cuánto tiempo es capaz de entregaros esa potencia. Ese tiempo es el tiempo de vuelo. Es el tiempo que vosotros vais a poder tener vuestro veneno en el aire sin que el motor se pare, porque os habéis quedado sin energía. De eso nos depende la capacidad de la batería, que hay que calcular. Ahora nos pondremos una formulita muy rápida para hacerlo. Y luego está el número de celdas, que tiene que ver con la potencia que la batería es capaz de suministrar. Básicamente es la tensión. Tenéis ahí recuadrado en rojo, según la etiqueta, pero bueno, una batería normal. Esa es una 4S, que me pone ahí abajo a la izquierda. Es de 100 Cs, que es un numerín que ahora veremos exactamente qué es. Y a la derecha de todo pone 1300 y debajo se sobreentiende miliamperios. 1300 miliamperios es la capacidad. 4S es el número de celdas, que os dará una tensión, como veis ahí en la tabla, de 14,8. Si fuera de 3 celdas, entonces sería 12,1. 2 celdas son lo que normalmente metemos con los auxiliares y no creo yo que vayáis a meter una de 2 celdas como batería principal de vuestro avión. No sería muy recomendable. Y el número de Cs, pues lo podemos comentar ahora con estas fórmulas. Lo que os interesa aquí es durante cuánto tiempo vais a poder volar. Eso depende de la misión, de la normativa de la competición. ¿Durante cuánto tiempo tengo que tener el avión en el aire? Bueno, pues aquí se hace un cálculo aproximado del tiempo que tardáis en despegar, el tiempo que tardáis en ascender, el tiempo que estáis ahí haciendo vuestras cosas en la fase de crucero o dependiendo de lo que tenéis que cumplir en la misión, y luego el que va a realizar. Más, quizás algún tiempo que queréis sumar hipotético por si tenéis que hacer frustradas o por lo que sea. ¿Cómo calculamos entonces la capacidad de la batería? Pues aproximadamente 1,3 veces eso, porque hay un poco de margen de seguridad, y multiplicáis el tiempo de la misión en segundos y la corriente en amperios. Vais convirtiendo unidades, una hora son 3.600 segundos, 1000 miliamperios es un amperio, y entonces con eso os calcularía la capacidad en miliamperios hora o en amperios hora. Todo lo mismo, pero no es complicado de construir. Esto daría una aproximación, una primera idea de cuál es la capacidad que vais a necesitar. Todo esto, bueno, pues es un programa y encontramos efectivamente, pero no. Esto es lo que siempre hacemos. Esto no es una asignatura aquí de la carrera. Aquí tenemos ordenadores, el examen, no hay exámenes de competición, así que validamos todo con un programa, si lo tenemos, si lo tenemos. Y luego, lo último, la potencia que podéis entregar. Dependía de la tensión de la batería y también depende de la corriente máxima que vaya a ser de la batería. Necesitáis estimar la corriente que vaya a consumir vuestro motor. Más o menos de ahí lo habéis sacado de la gráfica de la tabla que estaba antes, que consumía unos 47 amperios por unidad concreta. Si asumís, así en un principio, que vais a consumir unos 47 amperios, esa es más o menos la corriente que vuestra batería debería ser capaz de entregaros. No todas las baterías son capaces de entregar la misma corriente. Algunas podrían quemarse antes de que eso pasara. Entonces, ¿cómo calculáis la máxima corriente que es capaz de daros una batería? Como la capacidad multiplicado por las Cs, que son ese número de ahí que había dicho yo antes, que para el caso de esa batería son 100. Entonces, para el caso de esa batería, por ejemplo, 1300 mAh multiplicado por 100 Cs, y calculando unidades, nos sale que la máxima corriente que es capaz de entregar la batería son 130 amperios. Si el motor iba a consumir unos 50, 130 parece mayor que 150, con lo cual podríamos, perdón, que 130, 130 parece mayor que los 50, 45 amperios que va a consumir el motor, por lo cual, en principio, esta batería os valdría. Ahora bien, a ver si os cumple por el tiempo de emisión, o sea, sería otro tema. Pero teóricamente, esta batería os podría valer.
Y ahora sí que entonces pasamos el último elemento del conjunto propulsivo, que es el ST. ¿Por qué dejarlo para el final? Pues porque es lo más grande de todo esto. El motor podría ser intuitivo, la hélice, una vez te lo explican, más o menos lo entiendes. La batería, vale, la aceptamos. Esto es... Bueno, a lo mejor no queréis que vuestro motor esté al 100%. A lo mejor os conviene que el motor esté al 50%. ¿Por qué? Porque vais a consumir menos corriente y menos energía, vais a traer menos empuje y a lo mejor os conviene para una determinada fase de vuelo. Vosotros veréis. Para eso está el ST. Si no, no pondríamos nada y tendríamos el motor a tope siempre. Entonces, bueno, luego está el detalle este pequeño de que la batería os entrega corriente continua y el motor necesita una corriente alterna trifásica. Entonces, para eso necesitáis algún tipo de convertidor. Lo que pasa es que es un convertidor un poco súper vitaminado, de forma que os hace algunas cosillas más. ¿Qué cosillas os puede hacer? Bueno, hay algunos STs que son programables, de forma que son configurables, podéis vosotros tocar distintos parámetros que os deberían permitir ajustar finamente cómo manejáis el motor y generar un poquillo más de empuje, porque conseguís que vuestro motor genere un poco más de pan. Podría darle un poquillo más rápido y entonces conseguiréis más empuje. ¿Hasta qué punto eso de verdad os importa? No mucho. En torno a un 5 o 10% del empuje que vayáis a conseguir con un SP corriente. ¿Os merece la pena? Los requisitos también ese por cierto son más caros. También algunos, bueno, lo primero, el motor consumía una corriente que depende de la hélice. Vuestra batería es capaz de entregar esa corriente, para eso hemos visto cómo calcular la corriente máxima. Esa corriente tiene que atravesar la DST. Si el DST no está preparado para aguantar esa corriente, lo permitís. Entonces, una de las especificaciones que os da el fabricante es la corriente máxima que admite el SP. De hecho, el SP que tenéis en la foto son 50 amperes. Es lo que pone ahí en una letra roja, con una tipografía poco legible. Pero bueno, se supone que esos son 50. Entonces, este es el tema de batería. Yo no me recomendaría para la misión que tenéis si vais a jugar una 10x5 con media traer ESPs de más potencia. Y si ya os dejáis bastante dinero en el SP, podéis incluso limitar la corriente.